Una parte que pasó inadvertida del Consejo de Ministros del lunes pasado fue la orden del presidente Gustavo Petro de compartir inteligencia a las Fuerzas Armadas colombianas con las autoridades de Venezuela, las del régimen de Nicolás Maduro, lo cual plantea muchas preocupaciones e interrogantes. Al final, Colombia terminaría entregando información privilegiada a los jefes del cartel de los soles, algo que por supuesto genera muchas inquietudes en Estados Unidos y en otros países del mundo. Felipe García. La orden del presidente Petro de articular la inteligencia de Colombia con las Fuerzas Armadas de Venezuela bajo el mando de Nicolás Maduro encendió alertas entre expertos de seguridad y defensa que advierten un riesgo directo a la seguridad nacional. Ministro de Defensa, sin miedo hay que articular inteligencia sobre todo y acción de las fuerzas militares de Venezuela y las nuestras. Para el coronel en retiro Carlos Soler, compartir información con Venezuela bajo un régimen desconocido por más de 50 países expone datos sensibles de radares, aviones y operaciones colombianas, lo que aísla el apoyo de Estados Unidos, Israel y el Reino Unido. Ubicación de fragatas, ubicación de corbetas, ubicación de aviones plataforma, ubicación de radares, ubicación de dispositivos de contención submarinos y todo en alta mar, en aguas internacionales. Y esto le haría más fácil la salida de lanchas y aviones al narcogobierno de Nicolás Maduro. Manfred Grautov, consultor en seguridad, fue más tajante, destacando que no solo es inconveniente, sino que viola la ley de inteligencia. Dice que no se puede entregar información a un país históricamente hostil a Colombia y mucho menos a un país bloqueado por Estados Unidos con riesgo de una intervención militar. La ley de inteligencia como tal, nosotros no podemos estar compartiendo información menos con un país que ha sido hostil, totalmente hostil. Y el presidente desafortunadamente no tiene ningún control, ningún tipo de cortapisa constitucional, pues puede hacer cosas, pero esto es claramente una violación de las leyes colombianas, especialmente la ley de inteligencia, que es una ley estatutaria y constitucional. Ernesto Borda, director de TROS y experto en seguridad, alertó que la orden viola la Constitución y deja a Colombia en vulnerabilidad extrema al darle a un enemigo potencial información estratégica que podría usar en contra del país. Que le daría capacidad de anticipación, que le daría comprensión sobre los planes y las estrategias de Colombia en materia de seguridad, si es que los tiene, que le daría información de Colombia sobre lo que para Colombia resultarían ser sus enemigos, que son los grupos criminales y que constituyen los aliados principales del régimen de Venezuela. El debate ya llegó a las fuerzas militares, donde crece la preocupación por el impacto internacional y los riesgos operativos que pueda acarrear la directriz presidencial. Felipe, gracias. Y hablamos ahora del Clan del Golfo, porque el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, dice que no está bien desde su perspectiva cambiarles el nombre. Acuérdense que hay un decreto en el que el gobierno le reconoció al Clan del Golfo el nombre de Ejército Gaitanista de Colombia. Los detalles los tiene Mateo Piñeros. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, estuvo en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes en un debate de control político sobre seguridad ciudadana. Allí, Sánchez aseguró que no estaba de acuerdo con la idea de llamar al Clan del Golfo con otro nombre. Es importante recordar que el gobierno, en el marco del proceso de paz con ese grupo, publicó un decreto en el que reconoció al Clan del Golfo como Ejército Gaitanista de Colombia. Esto ha generado polémica especialmente en la familia de Jorge Eliezer Gaitán, desde donde han pedido que no se haga este reconocimiento. Esto fue lo que dijo el ministro Sánchez. Nada más. Lo mismo el cartel del Clan del Golfo. Ponerles un nombre diferente. Por ejemplo, a veces ve uno frentes que bloque Magdalena Medio. Eso es estigmatizar esa hermosa región. O héroes de Tarazá. Eso es absurdo. O seguir el ritmo de ellos, de llamarlos como ellos los bautizan. Desde mi perspectiva, simplemente crea símbolos. Sánchez también aseguró que el Clan del Golfo y el ELN son estructuras dedicadas al narcotráfico y alejadas de cualquier ideología. 1:42, y hablando del Clan del Golfo, mientras en Qatar avanza un diálogo de paz con ese grupo por parte del gobierno, ellos siguen expandiéndose. Sus actividades criminales ahora están llegando al área metropolitana de Cúcuta, controlando la venta de drogas en la ciudad, en la capital de norte de Santander, y el gobierno agachando la cabeza ante los criminales. Cristian Correa. Ricardo, si este debate sobre hasta dónde deben llegar los diálogos con el Clan del Golfo se da después de que en las últimas horas este grupo armado ilegal anunciara la creación de una nueva célula urbana en la capital de norte de Santander. Por lo tanto, hemos decidido combatir de frente y con toda nuestra capacidad logística y militar todas estas estructuras criminales
entramos en estado de guerra. Pues después de este anuncio, diferentes defensores de derechos humanos en la capital de Norte de Santander le están pidiendo al gobierno nacional que revise los límites que tienen estos diálogos que se han anunciado en los últimos días con este grupo armado ilegal. Uno de ellos es Wilfredo Cañizares, es el presidente de la Fundación Progresar. Nosotros le hemos hecho saber al gobierno nacional que nos digan si van a permitir que una gente que ha firmado un acuerdo para iniciar unos diálogos, el gobierno nacional en Qatar, al tiempo anuncian la creación de una nueva estructura de un comando urbano en la ciudad de Cúcuta. Si van a permitir que sigan utilizando el diálogo para expandirse, para seguir asesinando, desapareciendo. El interés estratégico del Clan del Golfo, según lo que han logrado identificar las autoridades, está en el área metropolitana de Cúcuta, en los municipios de Cúcuta, Los Patios y El Zulia, y está particularmente enfocado en 90 ollas, donde se distribuye la mayor parte de las drogas y los estupefacientes en esta región del oriente colombiano. Y es crítica la situación de orden público en Antioquia, al punto que a los municipios de Amalfi y Briceño les tocó extender la medida de toque de queda. Melissa Álvarez. Marcela, así es, la situación de seguridad justamente en el norte y nordeste de Antioquia obligó a estos municipios a implementar diferentes medidas restrictivas para evitar que las disidencias de alias Calarcá sigan generando temor entre las comunidades. Ambas localidades, tanto Amalfi como Briceño, extendieron los toques de queda como accionar preventivo. Por ejemplo, en el primero se prorrogó hasta el 3 de octubre la restricción de movilidad entre las 7 de la noche y las 6 de la mañana. Por su parte, en la alcaldía de Briceño también se extendió la medida hasta el 25 de octubre, donde habrá restricciones de movilidad desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana y además se prohibió el parrillero en motocicleta y transporte de escombros. Hay que mencionar, Marcela, que en este municipio es la tercera vez que se extienden las medidas restrictivas debido a la situación de orden público. 1:45 en Buenaventura, en el Bajo Calima, hubo un ataque con drones cargados con explosivos contra la fuerza pública. Hay 2 heridos, 2 civiles, un infante de marina lesionados y más de 300 familias confinadas. No cesa el conflicto tampoco en el suroccidente del país. Estefanía Toledo. En centros asistenciales de Cali y Buenaventura están siendo atendidos un infante de marina y 2 mujeres de la comunidad del sector del Bajo Calima que resultaron afectados con el último ataque perpetrado con drones y explosivos por las disidencias de las FARC en zona rural de Buenaventura. El coronel Carlos Andrés Castellanos, comandante encargado de la Brigada de Infantería de Marina número 2. Estructuras de la Jaime Martínez Delgado Residual atacaron nuevamente con drones, explosivos y granadas a personal civil y a miembros de la fuerza pública. Este ataque indiscriminado demuestra el carácter ruin y despreciable de esta organización, su desprecio por la población civil. El militar herido fue trasladado a una clínica de la ciudad de Cali debido a que fue quien sufrió mayor impacto en el ataque. Las 2 mujeres de la comunidad civil siguen siendo atendidas en Buenaventura. Y en Bolívar se va a realizar un consejo de seguridad luego del atentado contra la maquinaria amarilla de la Ruta del Sol, sector 3. Las obras después del atentado están suspendidas. Dalia Orozco. Mientras el CTI de la Fiscalía y la Policía de Bolívar trabajan en posibles hipótesis para dar con los responsables del ataque a un frente de obra del proyecto Ruta del Sol número 3 que dejó maquinaria amarilla, equipos de construcción y vehículos incinerados, este miércoles el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, citó urgente un consejo extraordinario de seguridad. Las autoridades locales de los municipios del Carmen de Bolívar, Córdoba, Tetón y Zambrano participan del consejo que inició sobre la 1 de la tarde y en el que se esperan medidas urgentes para reforzar la seguridad en la zona donde ya hay temor y zozobra de las comunidades. Recordemos que hombres fuertemente armados ingresaron a este frente de obra, ubicado a la altura de la vereda Capaca, donde se construye la doble calzada Carmen de Bolívar, Plato Magdalena. Intimidaron al vigilante y prendieron fuego a todo lo que encontraron a su paso. Manuel Berrío, secretario de Seguridad de Bolívar. Una vez conocidos los hechos, unidades adscritas al batallón de infantería número 13 y de la policía del departamento de Bolívar reaccionaron y lograron acordonar el área. Hasta el momento hay varias hipótesis sobre lo ocurrido. Seguimos esperando que la investigación avance y podamos tener claridad de los móviles. El Ministerio de Transporte y la ANI rechazaron el atentado al tiempo que anunciaron la suspensión de todas las actividades a cargo del concesionario y pidieron acompañamiento de la policía y las fuerzas militares. La noticia del momento en Blue Radio. 1:48 está a punto de tener un desenlace, el desenlace previsto
es el bloqueo por parte del ejército israelí, de la marina de ese país, de la llamada Flotilla de la Libertad, que intenta llegar con ayudas humanitarias a la Franja de Gaza. ¿Qué es lo último? Actualizamos a esta hora. César Moreno. Hola Ricardo, muy buenas tardes para usted, para todos los oyentes de Blue Radio. Sí, la Armada israelí acaba de advertirle a esta flota, la Global Sumud. Sumud, esto en árabe significa resiliencia, tiene 47 barcos y más de 500 activistas a bordo, que cambie de rumbo, afirmando que se están acercando a una zona bloqueada porque es una zona de combate. A los activistas se les dijo que la ayuda puede ser entregada a través del puerto de Ashdod para hacerla llegar muy fácil y también de manera segura a la Franja de Gaza. Israel está acusando en estos momentos a todos los líderes de la flotilla de tener unos vínculos con Hamas y que esto es simplemente una provocación. Ya la Armada entonces les había advertido, y en estos momentos hay un barco principal, que es donde van los principales activistas y los principales líderes de esta flotilla. Ya ha sido rodeada por la flota armada de Israel y ya se prepara entonces para arrestarlos. Luego de su arresto, los van a llevar entonces a este puesto de Ashdod para que sean ya llevados entonces a las autoridades israelíes. Luego los van a llevar a una cárcel. Son unos 600 soldados los que van a participar en esta operación de bloqueo. Ellos están acompañados por un periodista del diario El País de España, tal vez el único periodista de uno de los medios más importantes del mundo, y les dieron la orden de que apenas estén rodeados entonces ya hay por los soldados, tiren por sus celulares y cualquier dispositivo electrónico al mar para que no puedan observar todo lo que ellos estaban hablando, y luego de eso entonces ya puedan ser deportados a cada uno de sus países. Ya son las 9 de la noche, 50 minutos allí en esta zona horaria del mundo, allí en Tel Aviv, allí en la Franja de Gaza, y la flotilla sigue y continúa entonces allí su ruta rumbo a la Franja de Gaza, que obviamente el ejército israelí, por tratarse de una zona de exclusión y una zona de combate, pues no va a dejar que llegue esta flotilla de la libertad, Ricardo. Muy bien, César, pendientes del desarrollo, del avance de la flotilla y del desenlace de esta historia. En Colombia también hay noticia urgente. Hay decisión de la justicia sobre un hombre que amenazó por redes sociales al presidente Gustavo Petro. Kalila Peña. Así es, un juez condenó a Óscar Feteco al demostrarse la responsabilidad del procesado en amenazas de redes sociales en contra del presidente Gustavo Petro cuando se desempeñaba como candidato presidencial. Esto dijo el juez. Lo que tiene que ver para este estado judicial, de acuerdo con los elementos materiales probatorios, las pruebas que se debatieron en el juicio público oral y contradictorio, el sentido de fallos de carácter condenatorio y el mismo en lo que tiene que ver por los hechos por los cuales fue acusado el señor Fernando Feteco Rusinque. Sobre el particular, debemos de indicar que efectivamente el ciudadano antes referido se presentó una denuncia en contra. Hoy también se adelantó la audiencia de alegatos de conclusión en la cual la Fiscalía aseguró que con las pruebas presentadas por los investigadores se determinó que fue Feteco el responsable de enviar dichos mensajes. Agregó que no se evidenció una posible red hackeada o cuenta falsa que podría justificar para la defensa del procesado una equivocación sobre el autor de las amenazas. Feteco fue vinculado por el delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos. Blue Radio apoya la Semana de la Biodiversidad de Cali. Y en la Semana de la Biodiversidad de Cali hay polémica por cuenta de unas declaraciones de la ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, quien ha dicho que la expansión de la caña de azúcar condujo a un desastre económico y social. Líderes y empresarios de la región salieron en defensa de la industria. ¿Qué dijeron, Hugo Mario? Marcela, sigue la controversia que surgió en el marco de la Semana de la Biodiversidad en Cali por los señalamientos de la ministra de Ambiente, Irene Vélez, contra los ingenieros azucareros por supuestamente acaparar tierras productivas y agotar y contaminar aguas subterráneas. Ahora fue la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, la que salió a defender la industria azucarera por el empleo y el desarrollo que generan en los municipios del departamento. También dijo que en el Valle hay mucho más que cultivos de caña de azúcar. Personalmente le dije, ministra, yo la quiero invitar a que vamos a conocer todos esos proyectos productivos que venimos haciendo, 400 asociaciones de campesinos, 15.000 campesinos que hoy están sembrando frutas, verduras. El 80% no utilizan agroquímicos, sino que tienen sus propias biofábricas, porque con proyectos que hemos logrado establecer desde el 2016 hasta acá, lo hemos conseguido.
Y esta mañana, durante otro conversatorio de la Semana de la Biodiversidad en Cali, fue proyectado un video de la ministra Irene Vélez saludando a las mujeres protectoras del medio ambiente, pero una rechifla del público no permitió que se escuchara su mensaje. La salud de los colombianos en cuidados intensivos. Blue Radio informa. Escuchen esta cifra. Entre enero y agosto de este año han muerto 1.501 personas con enfermedades huérfanas y raras en Colombia, con un preocupante pico en el pasado mes de agosto. La federación que agrupa a las personas que padecen estas enfermedades dicen que la crisis de acceso a medicamentos, el deterioro del sistema de salud y la falta de interlocución con entidades como la nueva EPS han causado ese incremento. Aquí estamos hablando de que la crisis de la salud ya está cobrando vidas. Jessica Gutiérrez. En entrevista con Blue Radio, Diego Gil, representante de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, expuso una preocupante realidad, y es que entre enero y agosto de este año se han registrado 1.501 muertes en pacientes con enfermedades huérfanas, un número abruptamente superior al promedio en los últimos 7 años. Entonces, justamente la crisis que estamos atravesando para acceso a medicamentos, a tecnologías y servicios, la crisis de financiamiento, está generando un impacto en esta población. Entonces, es indiscutible que algo está sucediendo y que debemos adoptar medidas urgentes. Y es que desde las asociaciones de pacientes también se ha expresado la preocupación, y es que algunos representantes señalaron que si bien es difícil vincular jurídicamente una muerte a la falta de medicamentos o atención médica, las cifras apuntan a un deterioro en el sistema que no puede seguir ignorándose. Néstor Álvarez es el representante de pacientes de alto costo. Nosotros tenemos pacientes que han muerto, pero desgraciadamente desde el punto de vista penal, nadie se compromete a decir que el paciente murió porque no estuvo tomando los medicamentos, el antihipertensivo, el anticoagulante, ni las partidas de defunción ni se lo mencionan. En cuanto al perfil de las víctimas, se informó que los fallecimientos están distribuidos en todos los grupos etarios, aunque con mayor incidencia en mayores de 55 años. Lamentablemente también se han reportado muertes en menores, pues 67 niños entre 0 y 4 años fallecieron en lo que va del año. Recorramos el mundo en Meridiano Blue. Y vamos a Venezuela porque en medio de la tensión con Estados Unidos, Nicolás Maduro asegura que los militares de otros países cercanos están dispuestos a unirse a su ejército para defender a Venezuela. Desde Caracas, Santiago Martínez. Hola, sí, Nicolás Maduro dice que Venezuela no está sola, que desde hace un tiempo ha recibido mensajes de apoyo de fuerzas militares de otros países de Sudamérica ante la posible invasión de Estados Unidos. Lógicamente no precisó ni dio mayores detalles sobre a qué países se refería, más allá de que una de esas naciones está en una frontera cercana. Una afirmación o anuncio que ocurre justo luego de que Donald Trump no descartara perseguir en tierra o en el territorio a carteles del narcotráfico que, según la Casa Blanca, salen u operan desde Venezuela. Maduro además señalaba esto desde la Academia Militar, rodeado del alto mando político, alto mando militar y de integrantes de la Fuerza Armada de distintos rangos, pues recibió allí un doctorado honoris causa en materia de seguridad. Mensajes que llegan, no se lo digan a nadie, que se quede aquí entre nosotros, mensajes que llegan de filas militares, de fronteras cercanas de nuestra Suramérica, mensajes de admiración de militares. 1:56 se referirá a Colombia, al ejército de Colombia, Nicolás Maduro. Gran pregunta. Antes de irnos, la posesión de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional. Sergio Barbosa. Hola, buenas tardes. Se llevó a cabo en el Palacio de Justicia el acto de posesión de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional en reemplazo de José Fernando Reyes. El presidente de la Corte, el magistrado Jorge Ibáñez, no presidió la ceremonia por motivos de salud, pero la vicepresidenta Paola Meneses se encargó de posesionar al exdefensor del pueblo. En su discurso, Carlos Camargo aseguró que en estos tiempos de polarización la Corte debe ser más fuerte para poder defender la Constitución. En tiempos de polarización, la tentación del poder de someter las instituciones es más fuerte. Pero precisamente por eso la Corte debe ser firme, como advertía Balzac. Cuando los jueces claudican, la democracia tambalea. Yo no claudicaré. Mi guía será la Constitución. La llegada del exdefensor del pueblo a la Corte marcará un pulso en las decisiones que tiene a cargo el alto tribunal, como por ejemplo el futuro de la reforma pensional.